Hola amigos, bienvenidos a De Libros y Películas, un espacio donde comento las últimas películas que he visto y los últimos libros que he leído. Así tendrás una referencia por si estás indeciso sobre ver esta película o leer este libro. Hoy vamos con la propuesta de un clásico universal que es el libro que recién termino de leer. Se trata de Las aventuras de Oliver Twist, un clásico de Charles Dickens. Debe tener el libro al revés. La aventura de Oliver Twist, como dije, un clásico de Charles Dickens. Comencemos con el video. No les contaré totalmente de qué va el libro porque si no perdería el encanto leerlo, te daría spoiler y al final lo interesante es ver cómo se desenvuelve y cómo termina. Solamente te daré un background del inicio del libro, de qué va la historia de forma general y ya más o menos podrás tú ir sabiendo si es el tipo de libro que buscas para leer. Bueno, Oliver, que es el personaje centro de este libro, es un niño que nace de una madre cuya procedencia no es conocida. La madre muere al nacer, es criado en un hospicio que pertenece a una parroquia. En este hospicio es maltratado desde niño. Es un hospicio que al final vive de supuestamente criar a los niños, pero la mujer que lo dirige se lleva el dinero de la comida, de todo, y los niños malviven, son maltratados en ese lugar. Luego, cuando ya alcanza una edad un poco mayor, entre los 6 o 7 años, es llevado a la parroquia directamente porque se considera que tiene la edad ya para estar en un lugar mayor. En la parroquia, todos estos religiosos de mucha profesión, que son los que más rezan, etcétera, mostrando la ironía y la hipocresía que existe en este Londres del siglo XIX. Estos religiosos maltratan aún más a Oliver, dándole poca comida, maltrato psicológico, se quieren deshacer de él, lo tratan de vender para que una persona lo tome o sea, como discípulo para que trabaje con él, que realmente lo que lo iba a explotar. Finalmente no lo llevan, después se va para otro lugar a trabajar y así surgen unas cosas hasta que decide irse a Londres, donde comienza a cambiar la vida de Oliver por una serie de sucesos que es donde está la mayor parte de la trama. Esto es de forma general lo que sucede. En esta parte que va a Londres donde se desarrolla, le digo, la trama más fuerte y donde es más interesante el libro como tal. La novela para mí de forma general va un poco lenta. No hay ese desarrollo continuo de sus propios personajes que van creciendo como personajes y que van evolucionando. No, para mí los personajes son muy planos, con muy poca variación en su contenido, desde el mismo Oliver y hasta otros personajes secundarios principales porque aparecen bastante. Todos son muy planos en su comportamiento y en su contenido como tal, lo cual hace que la novela tiene momentos interesantes que quieres saber en qué termina eso que está sucediendo en ese momento, pero ese atraparte, ese clima que estás desesperado, que te quieres leer el libro en una noche completa, que no puedes parar de leer para ver cuál es el desenlace que da el escritor, no llega. Hay al final un momento ya con el desenlace final de la historia que sí, tienes algunas dudillas y empiezas a buscar a ver qué sucede y por qué y cómo es que eso ha sucedido, pero no hay esa super evolución ni ese super atrapado de la novela. Ese no es el fuerte como tal de las aventuras de Oliver Twist. Ahí no está el fuerte como tal de la novela. La conexión que hace Dickens entre los personajes, a mí en lo personal a veces me parecen un poco forzadas. No son natural del todo como sucede en tal vez otro de sus propios libros o en otra novela cualquiera. Aquí como que no entrelazan bien o no del todo. También algunas historias, la forma de desarrollarlas, algunas de las historias que van sucediendo dentro de la trama total de la novela, a mí me costó entenderla. Tal vez es que mi nivel cultural todavía no está como para entender un escritor que escribe típico de la época en la que él escribió, o sea, siglo XIX, pero algunas tramas me cuesta entenderlas por el lenguaje, por la forma en que la cuenta, me costó entenderla. También la novela, a ver, no es tan difícil porque es la típica novela en la que hay malos muy malos y buenos muy buenos, y que al final, como es normal, el bien sale triunfador. Aunque hay algunas cosas que, bueno, que no voy a contar porque son el kick de la novela, que no hace que siempre, que no del todo el bien sea el gran triunfador. Hay algunas cositas que no te hubieran gustado, que hubieran pasado así. Pero es eso. Los personajes, ese es uno de los detalles que a mí me choca un poco más. Para mí el mayor problema del libro
está en la solución simplista que le da algunos problemas que si se lo hubiera currado un poquito mejor, le hubiera dado una mejor solución o al menos más interesante o atractiva. Esto te deja un mal sabor porque dices, aquí la salida que ha dado no es la mejor. También hay fragmentos de la historia en la cual se extiende mucho hablando sobre temas que no es necesario, que solamente hace que te aburras un poco y que el libro sea más largo de lo normal. Y no me refiero específicamente a que haga una descripción de la época y del lugar, etcétera, lo cual me parece genial, más que todo para aumentar el conocimiento de cómo funcionaban las cosas en aquel momento. Me refiero a historias que le da un matiz muy largo a temas específicos de personajes que no vienen al caso porque no contribuyen en nada a la historia final. Ese para mí es el mayor problema de todos. Que sí es totalmente digno de destacar de esta novela, de este clásico, es el retrato que hace Charles Dickens de la Inglaterra del siglo XIX. De todo el ambiente de diferencia que había entre las personas de mucho dinero, de las clases bajas de pobreza, de lo peor de la naturaleza humana y de lo mejor también. Hay una frase, hay un par de frases en el libro que en solamente esas frases de una o dos oraciones describe mejor a toda la humanidad que el libro completo que me he leído. Excelente es la forma que tiene Dickens de explicar cómo son los sentimientos humanos, de cómo evolucionan los sentimientos, de cómo tratamos a las personas en dependencia de nuestra personalidad y de nuestros instintos y deseos de hacer algo. En el libro está retratado de forma genial. Oliver es un personaje único que en el momento te da mucho sentimiento, casi ganas de llorar por lo que está pasando. En otro momento te deja sentimientos encontrados como ¿por qué actuaste así? ¿Por qué haces esto de esta manera? Y te da un poco de sentimiento hacia él un poco raro. Pero de forma general es un personaje muy sentido, que no está mal trabajado, aunque como digo, le faltan cosas un poco básicas en algún momento, pero bueno, para la historia que se quiere, está bien. Lo más importante es el sentimiento que te hace sentir en diferentes momentos. El libro en su historia ha tenido evidentemente muchísimas ediciones en muchísimos lenguajes. Y decir un dato importante, que no fue pensado para hacer una novela, o sea, de un solo libro, sino que eran folletos de entrega, o sea, diferentes folletos que se vendían, por lo que la historia se escribió desde 1937 a 1939, época en la que se entregaron todos los folletos del libro. Después ya se editó como una sola novela. Este es una edición del País, es un buen libro. Yo como siempre recomiendo leer en libro sólido, o sea, libro a papel, no en tablet ni nada, que no está mal. Si te es más fácil por tu trabajo, por todo, por tus condiciones o lo que sea, leer en un teléfono o una tablet, pues perfecto para ti. Pero yo personalmente prefiero leer el libro y tenerlo en mis manos para leerlo, no sé, me parece que me transmite mucho más. Y otro detalle importante es que cuando se escribió el libro, en la época que se estaba escribiendo, otro escritor que no recuerdo el nombre ahora, no lo recuerdo, lo tendré apuntado por ahí o lo habré visto en algún lado. Bueno, hubo otro escritor que cogió el libro y como era tan caro la venta del folleto que original, hizo una copia con un lenguaje más vulgar, más de pueblo, más entendible para las personas que tenían menos nivel cultural, y lo vendían muy muy barato y se vendieron muchísimas copias, tanto que Dickens llegó a preocuparse por la venta de esto y lo denunció, lo cual tuvo que ir varias veces a juicio para que finalmente se prohibiera la circulación de estos ejemplares, porque el juicio decían que era tan, pero tan cutre la copia que no se iba a vender, y se vendieron más de 50.000 ejemplares. Pero bueno, finalmente el libro que ha triunfado y que ha llegado hasta nuestros días es el de Charles Dickens, con su genial narración y su sello personal. Al libro se le han hecho series y varias películas. La última y más famosa es la del 2005 de Polanski, en el cual se retrata bastante bien, o sea, el director Polanski se retrata bastante bien el libro, con sus imprecisiones como siempre, pero bueno, es un buen libro. Yo lo recomiendo. Mi recomendación del libro de 1 a 10 es de 7. Es un clásico que tenía que tachar y que te recomiendo que lo taches más que todo para que veas cómo funcionaba aquella época, y porque es una historia bonita, con sus pros y sus contras. Nada amigos, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que hayas aprendido un poquito más de este libro, que te decidas a leerlo,
déjame tus comentarios si opinas diferente o lo que sea para el debate. Y nada, nos vemos en una próxima aventura de lecturas o películas. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Chao, chao.